El 31 de agosto de 1991, a bordo del portaaviones Admiral Gorshkov, un avión de combate soviético despegó verticalmente desde la cubierta, aceleró hasta velocidad supersónica y regresó para aterrizar de nuevo en vertical sobre el mismo barco. Era la primera vez en la historia que una máquina de guerra soviética lograba semejante hazaña. Nadie fuera de la URSS lo supo. Y cuando el mundo por fin se enteró, el avión ya había desaparecido para siempre. Para entender cómo la Unión Soviética llegó a crear semejante prodigio tecnológico, hay que retroceder hasta los primeros años de la Guerra Fría, cuando los ingenieros militares de todo el mundo comenzaron a obsesionarse con una idea que parecía sacada de la ciencia ficción. Un avión de combate capaz de despegar y aterrizar en vertical, sin necesidad de pista, como un helicóptero, pero que volara y combatiera como un caza de primera línea. Las razones estratégicas eran evidentes. En caso de un conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, las pistas de aterrizaje convencionales serían objetivos prioritarios para los misiles enemigos. Un avión que no necesitara pistas era invulnerable al primer golpe. Era el sueño de cualquier almirante que supiera lo que significaba perder la superioridad aérea en los primeros días de una guerra. Y era exactamente lo que la doctrina militar soviética necesitaba para proyectar poder naval más allá de sus costas. Los británicos fueron los primeros en convertir ese sueño en realidad operativa. El Hawker Siddeley Harrier, desarrollado en la década de 1960, demostró que un avión VTOL podía ser algo más que una curiosidad de aeroshow. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, los Harrier británicos defendieron la flota con una eficacia que dejó atrás a cazas argentinos convencionales mucho más rápidos. El mundo entero observó esa guerra con atención máxima. Moscú también, y sus conclusiones fueron inmediatas. Pero la Unión Soviética no se había quedado de brazos cruzados. Desde mediados de la década de 1960, la oficina de diseño Yakovlev trabajaba en sus propias soluciones. El primer resultado fue el Yak-36, un prototipo experimental que más bien servía para aprender que para combatir. 4 aparatos permitieron acumular conocimientos sobre propulsión vectorial y estabilidad en vuelo vertical, pero nunca fueron aptos para el servicio real. Eran experimentos valiosos, no armas de guerra. De ese aprendizaje nació el Yak-38, bautizado por la OTAN con el nombre en clave Forger. A partir de 1976, más de 200 ejemplares sirvieron a bordo de los portaaviones de la clase Kiev. Sobre el papel, la Unión Soviética tenía su propio caza embarcado de despegue vertical. En la práctica, el Yak-38 era un desastre operativo que sus propios creadores reconocían en privado como un callejón sin salida, una vergüenza técnica que no podía permanecer en servicio indefinidamente. El avión era lento, con una velocidad máxima que apenas superaba los 1000 km/h. Su radio de combate era vergonzosamente corto, incapaz de alejarse del portaaviones lo necesario para proteger a la flota. La carga de armamento que podía transportar era tan limitada que los pilotos bromeaban diciendo que el avión era más peligroso para ellos que para el enemigo. En días de calor o en altitudes elevadas, el rendimiento caía de manera tan dramática que varios accidentes mortales fueron atribuidos a sus limitaciones técnicas, generando una profunda desconfianza entre los pilotos. La Marina soviética lo sabía, los almirantes lo sabían, y la oficina Yakovlev también lo sabía mejor que nadie. Alexander Yakovlev siempre había considerado el Yak-38 un avión de transición, un paso necesario pero insatisfactorio hacia algo mucho más ambicioso. La pregunta era si la Unión Soviética tenía la capacidad tecnológica para dar ese salto cualitativo. Y en 1975, la Marina decidió que había llegado el momento de averiguarlo, firmando un contrato que pondría a prueba los límites absolutos de la ingeniería aeronáutica soviética. Las especificaciones exigidas sonaban casi imposibles de cumplir al mismo tiempo. El nuevo avión debía volar a velocidad supersónica sostenida, tener un radio de acción comparable al de los mejores cazas convencionales, operar desde portaaviones sin catapulta de vapor
y conservar la capacidad de despegue y aterrizaje vertical. El proyecto recibió la denominación interna Isdelie 48. Nadie fuera de un círculo muy reducido sabría de su existencia durante años. Lo que estaba a punto de nacer era el avión más avanzado jamás intentado en la Unión Soviética. En 1975, cuando el contrato con la Marina Soviética llegó a manos de Alexander Yakovlev, el ingeniero jefe comprendió de inmediato que este proyecto no podía tratarse como los anteriores. No era una mejora incremental, ni una variante de algo ya existente. Era un salto al vacío técnico, y cualquier error en las decisiones fundamentales de diseño condenaría el programa entero. Por eso tomó una decisión sin precedentes en la historia de su buró. Asignó una parte significativa de su equipo de diseño experimental, conocido como OKB, exclusivamente al nuevo proyecto. Más de 10 ingenieros jefes trabajaron de manera simultánea en distintas áreas del avión. No era el método habitual en la industria aeronáutica soviética, donde los proyectos solían avanzar de manera secuencial, con cadenas de mando rígidas. Aquí la presión era distinta. La Marina exigía resultados, el Estado Mayor vigilaba el avance y el propio Yakovlev sabía que un fracaso en este programa podría significar el fin de su oficina como contratista de cazas militares. Había demasiado en juego para proceder con cautela burocrática. El primer obstáculo fue el más fundamental: ¿cómo distribuir los motores? En un avión convencional, la respuesta es sencilla, pero en un aparato que debía tanto volar en horizontal a velocidad supersónica como sostenerse en el aire sin movimiento hacia adelante, el problema se convertía en un rompecabezas de física casi insoluble. Se estudiaron más de 50 configuraciones antes de que el equipo empezara a descartar opciones con criterios firmes. La configuración de 2 motores principales fue la primera en caer. Si uno fallaba durante un aterrizaje vertical a baja velocidad, el desequilibrio de empuje resultante provocaría un giro instantáneo e incontrolable. El avión volcaría antes de que el piloto pudiera reaccionar. No había sistema de control capaz de compensar esa asimetría en una fracción de segundo cerca de la cubierta de un portaaviones. Los ingenieros descartaron el diseño bimotor como inaceptable para operaciones donde los márgenes de error son prácticamente inexistentes. La solución adoptada fue tan elegante como arriesgada. Un único motor principal de poscombustión en la parte trasera del fuselaje, para el vuelo horizontal y la aceleración supersónica, combinado con 2 motores de elevación instalados detrás de la cabina, orientados hacia abajo, cuya única misión era generar sustentación en despegue y aterrizaje vertical. El motor principal contaba con una tobera giratoria capaz de deflectar los gases hasta 90 grados, sumando su empuje al de los motores de elevación durante las maniobras VTOL. Este esquema de 3 motores, gestionados por un sistema digital interconectado que coordinaba automáticamente el empuje de cada uno, era técnicamente complejo hasta un punto que ninguna oficina de diseño soviética había afrontado antes. El sistema debía arrancar los motores de elevación, modular su potencia en tiempo real y apagarlos en la secuencia correcta mientras el piloto ejecutaba maniobras en las que cualquier interrupción significaba la caída inmediata del avión. El margen de error era literalmente cero. El calor generado por 3 motores en modo vertical era capaz de destruir la propia estructura del avión. Los gases que salían hacia abajo durante el hover alcanzaban temperaturas que ninguna aleación de aluminio convencional podía soportar. Los ingenieros recurrieron al titanio para las secciones críticas del fuselaje inferior y emplearon materiales compuestos con grafito en las zonas de menor exigencia estructural. El coste de producción se disparaba con cada decisión de este tipo, pero no había alternativa posible. Los ingenieros establecieron entonces un límite operativo que revelaba con brutal claridad las restricciones del diseño. El tiempo máximo de vuelo estacionario quedaba fijado en 2 minutos y medio. Superar ese límite no era cuestión de reglamento, sino de supervivencia estructural. Más allá de ese tiempo, el calor acumulado en la parte inferior comenzaba a comprometer la integridad del aparato de forma irreversible. Era una confesión técnica.
El avión operaba permanentemente al límite absoluto de lo que la tecnología de la época permitía. Para gestionar el flujo de aire, 8 compuertas dorsales se abrían automáticamente en la parte superior del fuselaje, mientras los gases salían por 2 puertas ventrales inferiores. El conjunto dependía de un sistema digital que para los estándares soviéticos de finales de los años 70 representaba un esfuerzo de integración sin paralelo. Nadie había construido algo así en la URSS, y nadie sabía con certeza si funcionaría hasta que el prototipo rodara por primera vez. Con la arquitectura de propulsión resuelta sobre el papel, los ingenieros de Yakovlev se enfrentaron al siguiente desafío: construir un fuselaje capaz de soportar al mismo tiempo las exigencias del vuelo supersónico y las tensiones del hover. Un caza supersónico convencional se diseña para cortar el aire a alta velocidad. Un aparato VTOL necesita resistir vibraciones intensas, calor extremo y cargas verticales que un caza normal nunca experimenta. Combinar ambos requisitos en una sola estructura era como intentar construir un bisturí y un martillo con el mismo trozo de metal sin sacrificar ninguna de las dos funciones. El fuselaje tenía un morro recto y alargado, con tomas de aire rectangulares a ambos lados de la cabina, una solución ya empleada con éxito en los MiG-25 y MiG-31. Las alas eran de área reducida con un marcado ángulo en flecha en los bordes de ataque para minimizar la resistencia aerodinámica a velocidades supersónicas. Para el almacenamiento en cubierta podían plegarse hidráulicamente, reduciendo la envergadura a una fracción de su valor operativo. El tren era retráctil, reforzado para los impactos de cubierta y equipado con frenos multidisco antibloqueante sin precedente en la aviación embarcada soviética. La cola presentaba 2 deribes verticales separadas sobre vigas gemelas que flanqueaban el motor principal, pues la sección trasera estaba ocupada en su totalidad por la tobera giratoria y no había espacio para una deriva central convencional. Para el control durante el hover, donde las superficies aerodinámicas resultan ineficaces al no existir flujo de aire suficiente, se instalaron toberas de reacción en los extremos de las alas y una tobera de guinada bajo el morro, todas alimentadas por sangrado de los propios motores. Sin esos chorros reactivos, el aparato era ingobernable en vuelo estacionario. La cabina era presurizada y climatizada, con cubierta antibalas en su sección frontal que se abría lateralmente hacia la derecha. Una larga carlinga dorsal bloqueaba la visión trasera, una limitación seria en combate aéreo. El asiento incorporaba eyección automática activada si la tobera giraba más de 30 grados con velocidad inferior a 300 km por hora, protegiendo al piloto de un tipo de accidente para el que no existía precedente en la aviación soviética anterior. El primer prototipo, 48-0, fue un banco de pruebas estático que jamás voló. Su única misión era verificar que el fuselaje aguantaría las cargas calculadas antes de arriesgar vidas. El segundo, 48-1, tampoco voló. Era un banco de pruebas en tierra para el sistema digital de control de los 3 motores. Solo los prototipos con matrículas 75 y 77 estaban destinados a volar, ambos pintados en gris uniforme con radomo negro. El 9 de marzo de 1987, el prototipo 75 realizó el primer vuelo del programa, un vuelo convencional sin maniobras VTOL, destinado simplemente a verificar que el aparato se sostenía en el aire de manera controlada. El primer hover real no se intentó hasta el 29 de diciembre de 1989, 2 años y 9 meses después. Ese intervalo revelaba con más claridad que cualquier dato técnico la dificultad real de lo que se estaba construyendo. Cuando el sistema alcanzó la fiabilidad mínima necesaria, el piloto de pruebas Andrei Sinitsyn comenzó a explorar los límites del aparato. Bajo la denominación pública Yak 141, puesto que la designación original seguía siendo secreto de Estado, Sinitsyn estableció 12 récords mundiales en la categoría de aeronaves de despegue vertical con carga útil, incluyendo marcas de velocidad, altitud y tasa de ascenso verificadas internacionalmente. Era la prueba más sólida de que el avión funcionaba.
Las prestaciones declaradas eran notables: velocidad máxima de Mach 1,4, techo superior a 15.000 metros, radio de combate de aproximadamente 1.300 kilómetros. El armamento previsto para producción incluía un canon de 30 milímetros con 120 proyectiles y 5 puntos de anclaje para hasta 2.600 kilogramos de misiles. Pero ningún prototipo voló jamás con el radar Doppler previsto, ni con el sistema de apuntado por casco, ni con la electrónica de guerra completa. Eran estructuras voladoras con motores, no cazas de combate operativos. Y el abismo entre esos prototipos y un avión listo para el servicio en la Marina era, dado lo que estaba a punto de ocurrirle a la Unión Soviética, imposible de cruzar a tiempo. El 13 de junio de 1990, el prototipo 77 completó por primera vez la transición completa. Despegue vertical, aceleración hasta vuelo horizontal a alta velocidad y regreso al aterrizaje vertical sobre la cubierta del portaaviones Admiral Gorshkov. Era el momento que los ingenieros habían perseguido durante 15 años de trabajo secreto e ininterrumpido. Pero el programa había alcanzado sus objetivos técnicos en el peor momento histórico posible, y lo que vino después demostró que resolver un problema de ingeniería considerado imposible no sirve absolutamente de nada si el Estado que lo financió está a punto de desaparecer del mapa político mundial. El 5 de octubre de 1991, el prototipo 77 regresaba de una misión de prueba rutinaria al Admiral Gorshkov. El piloto inició la aproximación vertical con los procedimientos habituales. Algo falló en la secuencia de descenso final. El aparato tocó la cubierta con una violencia muy superior a lo previsto. Un impacto seco y brutal que rompió uno de los depósitos de combustible internos. El queroseno derramado entró en contacto con las superficies calientes del sistema de propulsión y el fuego se extendió en segundos por la sección inferior del fuselaje, creando una emergencia crítica a bordo del barco que obligó a activar todos los protocolos de emergencia de la tripulación. Andrei Sinitsyn tuvo exactamente 30 segundos para decidir entre esperar o actuar. Activó el asiento eyector y fue rescatado del mar sin heridas graves. El avión continuaba ardiendo sobre la cubierta mientras el Gorshkov maniobraba para controlar el incendio. Los equipos contra incendios lograron extinguir el fuego antes de que alcanzara otras secciones críticas del portaaviones, pero el prototipo había quedado destruido en la práctica. Los daños estructurales y en los sistemas eran de tal magnitud que repararlo habría exigido recursos equivalentes a construir un aparato completamente nuevo desde los cimientos, algo que en octubre de 1991 nadie estaba en condiciones de financiar. La investigación posterior determinó que el accidente no fue consecuencia de un fallo del sistema de control digital, ni de un error de pilotaje en sentido estricto. La causa fue una combinación específica de condiciones de ese día: el movimiento de la cubierta, la intensidad del viento y el estado de carga del avión crearon una situación en el límite operativo del sistema automático para la que el aparato no tenía respuesta suficiente. Ese detalle era más devastador que el propio incendio. Un caza embarcado incapaz de garantizar aterrizajes seguros en condiciones de mar moderado no era un arma de combate. Era un peligro activo para la flota que debía defender. Los almirantes lo sabían antes del accidente, pero el programa representaba demasiados años de inversión y demasiado prestigio institucional para que nadie lo admitiera en voz alta mientras los prototipos seguían volando. 3 semanas después, a finales de octubre de 1991, la Marina soviética emitió un comunicado con una sola conclusión: no había fondos para continuar. Detrás de esa frase administrativa había algo mucho más grave que una restricción presupuestaria ordinaria. La Unión Soviética llevaba meses en una espiral de desintegración institucional completamente irreversible. Las reservas de combustible de la flota estaban en niveles críticos. Los salarios de los trabajadores de las fábricas de defensa llegaban con meses de retraso cuando llegaban. Las repúblicas negociaban su separación del Estado central una a una. Financiar un caza experimental era en ese contexto un absurdo que ninguna autoridad podía justificar ante nadie. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov
firmó su renuncia y la bandera soviética fue arriada del Kremlin por última vez. El programa había sido cancelado 2 meses antes, pero la desaparición del propio Estado certificó que no habría ninguna resurrección posible. Los planes para el modelo de producción Yak-41M quedaron archivados para siempre. Las extensiones aerodinámicas previstas, la suite de avionics de nueva generación y el radar de apertura sintética nunca se construyeron. La versión biplazo Yak-41 o nunca pasó de los planos. La variante Yak-43 fue cancelada sin completar ningún prototipo. Lo que quedaba era un avión destruido, otro prototipo con futuro incierto y toneladas de documentación clasificada que representaban 15 años del trabajo de los mejores ingenieros aeronáuticos soviéticos. La oficina Yakovlev estaba sin contratos, sin financiación y con un equipo que había dedicado su carrera a un avión que nunca entraría en servicio. Necesitaban dinero con urgencia, y fue entonces cuando su director tomó la decisión que muchos rusos considerarían, con los años, la mayor traición tecnológica de la historia moderna de su país. En 1991, mientras los últimos funcionarios soviéticos vaciaban sus despachos en Moscú, Alexander Yakovlev tomaba una decisión que transformaría para siempre la historia de la aviación militar occidental. La oficina que había construido el avión más avanzado de la Unión Soviética necesitaba dinero para sobrevivir como empresa en el nuevo Estado ruso. Y el único comprador dispuesto a pagar lo suficiente era precisamente la corporación estadounidense Lockheed, que en ese momento desarrollaba su propio caza de despegue vertical de nueva generación, un proyecto conocido internamente como JSF, Joint Strike Fighter, que con los años se convertiría en el F-35 Lightning II. La colaboración comenzó en 1991, aunque ninguna de las dos partes hizo declaraciones públicas durante años. Yakovlev no lo anunció hasta 1992. Lockheed esperó hasta 1994 para confirmar que había existido un intercambio técnico con la oficina soviética. Los términos exactos del acuerdo nunca fueron desvelados en su totalidad, y esa opacidad alimentaría durante años la controversia sobre qué exactamente había sido transferido, a qué precio y con qué consecuencias reales para la seguridad nacional rusa. Lo que sí es verificable es que el prototipo 75 fue trasladado al Salón de Farnborough en septiembre de 1992. Era la primera vez que el avión aparecía en público en Occidente, y su presencia tenía una lógica comercial evidente. El valor del Yak-141 como propiedad intelectual dependía de demostrar que era un producto real. El avión fue expuesto en estático sin realizar demostraciones de vuelo, pero su mera presencia generó una atención internacional que en los años de secretismo soviético habría sido impensable. Al año siguiente, en el Salón de Moscú de 1993, los dos prototipos supervivientes fueron exhibidos juntos por última vez. Fue su aparición pública final. Después de ese salón, el programa desapareció de cualquier agenda oficial rusa y los prototipos fueron almacenados. El personal técnico de Yakovlev fue reorientado hacia proyectos menores que permitieran mantener la oficina funcionando en el nuevo entorno económico ruso, caracterizado por una inflación devastadora y una industria de defensa en colapso casi total. En Washington, mientras tanto, el programa JSF avanzaba. Lockheed competía contra Boeing por el contrato para desarrollar el caza que reemplazaría múltiples plataformas militares estadounidenses. La variante de despegue corto y aterrizaje vertical, designada F-35B, era la más compleja técnicamente, por las mismas razones que habían torturado a los ingenieros de Yakovlev durante años. ¿Cómo gestionar el calor, el empuje y la estabilidad en un aparato que debía ser al mismo tiempo caza supersónico y plataforma VTOL operativa? Las similitudes entre el F-35B y el Yak-141 fueron señaladas públicamente por varios analistas aeronáuticos desde el momento en que los detalles técnicos del avión americano comenzaron a conocerse. Ambos usaban un único motor principal con tobera giratoria en la parte posterior del fuselaje.
Ambos dependían de un sistema de elevación adicional instalado detrás de la cabina. Ambos gestionaban las distintas fuentes de empuje mediante sistemas digitales integrados. Las diferencias de implementación eran reales, pero la arquitectura conceptual compartía una lógica difícil de atribuir a una coincidencia independiente. Desde Moscú la reacción fue de indignación creciente. Ingenieros que habían trabajado en el programa Yak 141 declararon en entrevistas que reconocían sus propias soluciones técnicas en el avión americano. Funcionarios rusos hablaron de transferencia tecnológica no autorizada. Algunos analistas calcularon que el valor de la propiedad intelectual transferida superaba con creces cualquier cantidad que Lockheed hubiera pagado. Pero en el caos económico de la Rusia de los años 90, ninguna de esas protestas tuvo consecuencias prácticas. El resultado final fue este: 15 años de trabajo de los mejores ingenieros aeronáuticos de la Unión Soviética produjeron un avión que nunca entró en servicio, que nunca disparó un misil en combate y que nunca protegió a una sola nave de la flota para la que fue diseñado. Sus soluciones técnicas más valiosas terminaron incorporadas en el caza más caro de la historia militar estadounidense. La Unión Soviética inventó el futuro de la aviación embarcada, y su enemigo se lo quedó. Si esta historia te ha parecido tan increíble como lo es, deja tu comentario contándonos qué te ha sorprendido más. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de la aviación que cambió el mundo.